Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Marianela y hoy vamos a estar viendo lo que es la lección 2 de esta escuela, que lleva por título El Nuevo Nacimiento. En la clase anterior, la clase número 1, estuvimos viendo un tema que es fundamental en la vida cristiana, que trataba acerca de la salvación. Y hacia el final de la clase estuvimos mencionando cuáles eran los aspectos que estaban incluidos dentro de ese plan de salvación que Dios había planeado para nosotros y refería a la regeneración. ¿Cuántos lo recuerdan? Y la regeneración está muy relacionada, y de hecho citamos el pasaje que es el central, que es el texto clave de esta lección, que es cuando Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo. Esto se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Nicodemo se acerca a Jesús después de haberlo visto hacer señales, ¿sí? Prodigios, milagros, y se acerca a él admirado, diciéndole, sabemos que vienes de Dios, porque solo, lo que tú haces solo lo puede hacer alguien que Dios esté con él. Y Nicodemo era un principal, la Biblia dice que él, podríamos decir que era un hombre de autoridad. Pero se acerca a Dios porque encuentra algo en él totalmente diferente, ¿no? Y es justamente las señales que él podía hacer. Pero lo que llama la atención es la respuesta que Jesús le da a Nicodemo, que es el versículo número 3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era alguien de autoridad, podríamos decir que quizás tenía conocimientos, quizás habían cosas que sí sabía, pero Jesús le está diciendo que necesita algo más, que necesita experimentar una nueva vida para poder ver y vivir el reino de Dios. Y de eso se trata esta lección que se llama el Nuevo Nacimiento. La lección de hoy inicia con el relato de un hombre que cuenta que su madre tenía una lucha continua con uno de sus hijos que era muy rebelde y que no había forma de que cambiara por más que se lo incentivara o se lo intentara ayudar de que cambiara su vida. Él no lo podía hacer, no podía cambiar. Dice incluso este relato que por el contrario el chico, en vez de intentar transformar su vida, cada vez se volvía más rebelde, ¿sí? Y dice este relato que un día este muchacho se aparece en la puerta de la iglesia y que se lo ve incluso con un semblante diferente. Y este chico dice, lo voy a leer, ahora soy cristiano, Jesús vive dentro de mí. Tú sabes que he sido rebelde y violento, pero Jesús me ha cambiado. Días atrás le dije en oración, Jesús, yo no voy a hacer nada por cambiar. Si me quieres salvar, hazlo tú mismo. No te voy a ayudar en nada. Y sin alcanzar a terminar esta oración, sentí que una luz muy poderosa vino sobre mí, dejándome postrado en el piso, casi inconsciente. De repente empecé a ver que dentro de mí salía otra persona completamente diferente a lo que yo era, pero que era yo mismo. Giré un poco y vi mi antigua naturaleza como un vestido viejo y despreciable. Luego oí la voz del Señor que me decía, ahora voy a caminar contigo, pero tú debes hacer lo que yo te mande. Este es el relato de una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver con poder dejar una antigua naturaleza, podríamos decir nuestro viejo yo, y poder tomar esa nueva vida en Cristo Jesús que viene cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador. En esta lección vamos a ver que esa salvación a nosotros nos deja una puerta abierta a una nueva vida. Pero esa nueva vida va a depender de que nosotros decidamos tomarla y comenzar a vivirla basados en su palabra. Cuando el viejo hombre está viviendo en esa vieja naturaleza, podemos decir que actúa orientado por ella. Es una condición en la que el entendimiento está entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente está en oscuridad. Y dice también que el corazón en esa condición de vieja naturaleza se encuentra endurecido por desarrollar una conducta que es contraria a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y aceptamos esa salvación, que es ese regalo tan grande que Él nos ha dado, nos damos cuenta de que necesitamos dejar esa vida de lado.
que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformados y vivir una nueva vida que sea completamente diferente a muchas cosas que nosotros llevamos cargadas hasta ese momento. Ahora bien, cuando estábamos hablando acerca de esta antigua naturaleza del hombre viejo, mencionamos dos cosas que yo quiero agregar que no aparecen desarrolladas ahí en el archivo que ustedes van a recibir de esta clase, pero que son muy importantes. Menciona que el hombre viejo tiene el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido. La palabra de Dios dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ustedes me dirán, ¿qué es entendimiento entenebrecido? Es tener la mente en tinieblas, en oscuridad, que los pensamientos, las decisiones están en oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestra vida pasada, recuerden, que estaba cargada de pecados, ¿sí? Y habiendo pisado territorio del enemigo, el territorio del enemigo que es territorio de tinieblas, de oscuridad, nosotros llevamos a nuestra mente esa oscuridad y en nuestra mente está entenebrecida, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? La luz de Cristo, que es la que a nosotros nos lleva a crecer y a poder renovarnos completamente para que ocurra en nosotros una verdadera transformación. Una mente llena de oscuridad, y miren lo tremendo que es esto, nos va a conducir a vivir una vida en oscuridad. Pero si nosotros nos proponemos a nosotros mismos querer vivir una nueva vida, necesitamos que nuestra mente sea iluminada con la luz de Cristo. Y lo segundo que mencionamos fue que es tener el corazón endurecido. Tener el corazón endurecido provoca que uno no sea capaz de oír, ¿sí? Provoca que nuestros ojos estén cegados, y estamos hablando espiritualmente, no carnalmente, ¿sí? Y el corazón endurecido lleva a que no podamos entender o comprender la palabra que se encuentra, la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, y no deja, por ende, que nuestra vida sea transformada por completo. Entonces miren lo importante que es que además de acercarnos a Dios y aceptar su salvación, nosotros podamos transformar nuestra vida para que nuestra mente ya no esté en tinieblas, sino que resplandezca la luz de Cristo, y para que nuestro corazón no sea un corazón endurecido, sino que, como lo dice la palabra, en la palabra de Dios dice que Él nos dará un corazón de carne, ¿sí? Un corazón que esté sensible para poder sentir a Dios y poder entender y vivir todo lo que la palabra de Dios nos dice cada día. Y ustedes han tomado una decisión muy importante en este tiempo al acercarse a Dios a través de conocerlo en su palabra. Y es necesario que nosotros iniciemos esta nueva vida en Cristo Jesús para que nuestro corazón pueda entender, comprender y llevarnos a vivir lo que la palabra de Dios dice. Vamos a pasar a desarrollar el tema. ¿Qué es lo que se entiende por nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es una experiencia que nosotros vivimos, como bien dije antes, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador y Señor. Cuando hemos vivido distanciados o lejos de Dios y nuestra vida permanece en contacto con el mundo externo, nuestra naturaleza espiritual permanece muerta. Recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, nuestro espíritu permanece como apagado, porque la fuente de vida es Dios. Pero cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, esa vida espiritual empieza a fluir. Y aquí tenemos un pasaje que dice en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces este nuevo nacimiento nosotros lo podemos entender como una regeneración, ¿sí? Una regeneración espiritual que nos da a nosotros, y miren lo importante que es esto, nos da a nosotros la garantía de poder ser admitidos en el reino de Dios. Es lo que lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo en ese versículo que es el texto clave de esta lección, que para poder ver el reino de Dios, para poder ser admitido en el reino de Dios, necesitaba nacer de nuevo. En otras palabras,
podemos decir que no podemos llamarnos cristianos a nosotros mismos y mucho menos entrar al reino de Dios a través de esfuerzos propios, sino que la única manera es haber nacido de nuevo, haber sido nacido de lo alto. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? Vamos a retomar el versículo 3 del capítulo 3 del libro de Juan, que dice que Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay algo que quiero destacar, y es que Jesús le estaba diciendo esto a una autoridad muy respetada dentro del pueblo. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que todos, absolutamente todos, necesitan pasar esta experiencia del nacer de nuevo en el Espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él se ofreció en sacrificio por la restauración y la redención integral de nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de restauración, estamos diciendo que es reparar algo, que es arreglar algo, que es volver a poner algo en el estado original, en el estado primitivo, podríamos decir. Y es lo que Dios hace cuando lo dejamos que ingrese y que entre en nuestras vidas. Él restaura por completo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Arregla todo lo que en nuestras vidas estaba roto, ¿sí? Y para la redención, recuerden que redimir es como rescatar, como hacer libre. Es conseguir la libertad de una persona, sacarnos de la esclavitud. Y fíjense que si nosotros decimos que hemos sido libres de la esclavitud, vamos a acentuar, no podemos continuar vamos a destacar vida dos cosas de la que misma trabajan que cuando y que nos nosotros ayudan a éramos nosotros esclavos a del poder pecado. iniciar Por esta eso nueva es vida, que ¿sí? nuevamente, insisto, Tenemos debemos dejar la palabra nuestra de vieja Dios vida y atrás. tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel de la palabra de Dios en este nuevo nacimiento? Vamos a citar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, que dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios a través de su palabra, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, o cuando escuchas una prédica, una reflexión, y estás recibiendo la palabra de Dios en tu vida, esa palabra produce en nosotros un nuevo aliento. ¿Sí? Es como ese soplo de vida del cual la palabra de Dios también habla, que es impulsado por el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios produce un efecto tremendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque a medida que yo me acerco a ella, que la oigo, que la estudio, que la escudriño, produce en nuestras vidas, en nuestro interior, una limpieza por completo. Mientras más nosotros aprendemos acerca de la voluntad de Dios a través de su palabra, más sentimos la necesidad de transformar cada área de nuestra vida, de dejar aquellas cosas que cuando uno se mira como a un espejo y podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas que debemos cambiar, nosotros terminamos anhelando cambiarlas. Y ese es ese impulso que a nosotros nos lleva. ¿Por qué? Porque no es fácil muchas veces si hemos vivido durante años una vida de la misma manera. Somos personas, somos humanos y es parte de nuestra naturaleza a veces acostumbrarnos a ser siempre de la misma manera. Entonces el acercarnos a Dios a través de su palabra es el impulso que a nosotros nos hace querer hacer ese cambio, ¿sí? Que es completamente un acto de nuestra voluntad. Muchas veces escuchamos que hay personas que dicen, bueno, pero me acerqué a Dios y siento que en mi vida no ha cambiado nada. Es que Dios va a querer cambiarte, pero es un acto de tu voluntad. Cuando digo que es un acto de tu voluntad, es que es tu decisión el cambiar tu vida, el cambiar aspectos de tu vida, el cambiar cosas de tu vida. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que cambiar? A través de acercarnos a la palabra, a través de conocer a través de su palabra cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta para nosotros.
cita en el estudio, cita dos versículos, uno que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 26, que dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Este es el papel poderoso de la palabra de Dios. Nos limpia cuando nosotros le damos el lugar en nuestra vida. Nos limpia como si fuera que laváramos algo en el agua y queda limpio, que queda purificado. Él nos santifica a través de su palabra. Y en Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Jesús en todo tiempo, y por eso los invito siempre a poder acercarse a conocer cuáles son las palabras que Jesús dijo. Podemos leer los 4 evangelios que se encuentran en el inicio del Nuevo Testamento en la Biblia, porque conocer cada palabra que Jesús habló nos hace a nosotros ser limpios, crecer, cambiar. Bien, entonces ese es el papel de la palabra de Dios en este nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en este proceso del nuevo nacimiento? La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo planta en nosotros, coloca en nosotros la vida de Cristo. Y Él mismo, el Espíritu Santo, se encarga de ser el sello, de sellar esa vida, como para asegurando, mejor dicho, que esa nueva vida ha sido implantada en cada uno de nosotros. Y al haberla sellado, hace que esa nueva vida no pueda ser revocada. Y eso a nosotros nos garantiza la vida eterna. Voy a citar lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Miren lo que dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ese es el sello del Espíritu Santo en este proceso del nuevo nacimiento, de poder vivir una nueva vida en Cristo Jesús, habiendo nacido, miren cómo lo dice, habiendo nacido como hijos de Dios. Y Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo prometido. Entonces, repasemos. El papel de la palabra de Dios es limpiarnos, ¿sí?, en este nuevo nacimiento, y llevarnos y impulsarnos y darnos el aliento para poder iniciar esta nueva vida en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el sello que garantiza que esa nueva vida está en nosotros. Ahora vamos a hacer un contraste entre ese hombre viejo y esta nueva naturaleza de la cual la palabra de Dios habla. En el estudio que ustedes van a recibir, hay una comparación que es muy sencilla, que dice que pensemos por un momento que nosotros tenemos un vehículo que está muy deteriorado, ¿sí?, muy gastado, viejo, arruinado, roto, ¿sí?, y que deseamos cambiarlo. Supongamos que necesitamos cambiar ese vehículo, pero que no contamos con los recursos necesarios para hacerlo. Imagínense ustedes que se acerca a nosotros el dueño de una concesionaria y nos dice: yo tengo para usted la solución a lo que usted está necesitando. Deme su auto viejo y yo le voy a dar este Mercedes-Benz último modelo, sin necesidad de que usted me dé ni un centavo. Y uno diría: wow, qué tremendo que sería que no suceda eso, ¿verdad? Cualquiera podría decir: es el mejor negocio del mundo. Así es como nosotros comparamos este hombre viejo y esta nueva naturaleza, esta nueva vida en Cristo Jesús.
nosotros nos acercamos a Dios con este hombre viejo, ¿sí? Este hombre viejo que está, según Isaías capítulo 1, versículo 6, que dice, de la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes, todo es herida, todo es golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Entonces, tenemos este hombre viejo que nosotros, o esta mujer vieja, que nosotros traemos cargados en nuestras vidas cuando nos acercamos a Dios. Y ese es el mejor negocio del mundo, que nosotros dejamos atrás esa vida pasada y Cristo, Dios, nos ofrece una nueva vida que es comparable a ese Mercedes-Benz que nosotros le dábamos en este ejemplo, ¿sí? Una nueva vida sana, limpia y libre. Entonces decíamos que en el nuevo nacimiento nosotros tenemos que despojarnos totalmente de ese viejo hombre. Despojarnos totalmente es que no quede nada, ni un vestigio de esa antigua vida que nosotros traíamos, para así poder disfrutar de una nueva naturaleza. Esa antigua naturaleza, vamos a destacar también, que implica andar, según lo que dice la palabra de Dios, según los deseos de la carne. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 5, yo no lo voy a leer en este momento, pero habla acerca de cuáles son los deseos de la carne o las obras de la carne. ¿Sí? Y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, los pleitos. Porque ¿quién no ha tenido en algún momento de su vida pasada peleas? Haber sido quizás iracundos, haber sido enojones, pero al punto de no poder entablar, por ejemplo, bien una relación con otra persona porque siempre está dentro de uno la necesidad de pelear, la necesidad de enojarse, de discutir. Eso formaba parte de un hombre viejo, que cuando nosotros iniciamos una nueva vida en Cristo Jesús, eso ya no tiene que estar en nuestras vidas. También menciona celos, iras, contiendas, borracheras, muchas cosas que nosotros traíamos en nuestra vida pasada y que cuando nosotros decidimos transformarla, tenemos que dejarlas atrás por completo. Eso es morir al viejo hombre. Hay un versículo que me gusta mucho que está en Juan 12:24, que habla acerca de que el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Algo que podríamos decir es que el fruto que teníamos antes en nuestra vida pasada era justamente cumplir con cada deseo de la carne, que es lo que habla Gálatas 5. Pero cuando nosotros decidimos vivir una nueva vida en Cristo Jesús, nosotros tenemos que dar un fruto, y que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu en nosotros, que es amor, que es paz, que es gozo, también se encuentra ahí en Gálatas 5. Entonces, al despojarnos totalmente de ese hombre viejo, de esa antigua naturaleza, y de todo el peso que nos asediaba por causa del pecado, nosotros recibiendo a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, Él nos coloca a nosotros un vestido nuevo, ¿sí? Y nos llena de su presencia, entregándonos una naturaleza nueva, que es acorde a su carácter y a su propósito. Hay algo muy, muy tremendo que la palabra de Dios nos hace entender a nosotros, y es que nosotros hemos sido creados bajo un diseño de Dios, y que para la vida de cada uno de nosotros Dios tiene un plan y un propósito, al cual nosotros no podemos llegar o que no podemos llevar a cabo si nosotros no nos hemos despojado del todo de ese hombre viejo, de esa mujer vieja, de nuestra antigua naturaleza, de lo que nosotros éramos antes. Y lo poderoso es que nosotros podamos decir, como dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucede cuando nosotros aceptamos esa nueva vida en Cristo Jesús. Y recuerden, es un acto de nuestra voluntad. Nosotros decidimos morir a lo viejo para transformar nuestra vida y para que todo lo viejo sea hecho pasado y nosotros podamos decir que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Bien, y con esto hemos llegado al final de esta lección número 2, el nuevo nacimiento, que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a leer la conclusión
que figura ahí en el final del archivo, que dice que la vida cristiana es la mejor manera de vivir sobre la tierra. En ella se experimenta la genuina felicidad, solo que debemos cumplir con un requisito: no volver a pisar el terreno del enemigo. Porque aunque Dios nos da todo, de la misma manera nos exige que le entreguemos a Él todo lo que somos. Si alguien aspira a ser reconocido como cristiano e ingresar al reino de Dios para gozar de la herencia de la vida eterna, debe experimentar este nuevo nacimiento, que consiste en renunciar a ser dirigido por los deseos de la carne para empezar a ser guiado por el Espíritu Santo a través de la fe en la palabra de Dios. Bien, esto es en resumidas palabras lo que hemos visto hoy. Así que recordemos, lección 1, hemos aceptado el regalo de la salvación. Lección número 2, vamos a iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, y con esto me despido. Ha sido un placer poder compartir junto a ustedes esta segunda clase. Y espero que puedan, como ya les dije en la clase anterior, vivir la palabra, porque lo poderoso y lo que produce realmente una transformación en nuestras vidas es poder aplicar cada cosa que usted aprende y escucha acerca de la palabra de Dios y poder aplicarla y vivirla en sus vidas. Que Dios los bendiga y nos encontramos en la próxima clase.